Vamos a empezar a Grabar. grabar. Orgullo versus humildad. Bueno, el versículo de memoria de esta semana nos dice lo siguiente. Lo encontramos en el capítulo 14, versículo 11 de Lucas. Y Jesús dijo, el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Lo primero que viene a mi mente cuando escuchamos esta expresión de parte de Jesús, ¿por qué lo dijo Jesús? ¿Por qué lo dijo? Lo dijo por alguna razón, ¿no? Claro, Jesús sabía que la naturaleza del ser humano tiende a que todos nosotros seamos egoístas. Y si algo no nos gusta, es ser humillado, ser humilde. Alguien dice, es que tengo mi orgullo. Pati, ¿puedes apagar tu micrófono, por favor? Comenzamos con el sábado de tarde y aquí hay una pregunta. El mío está apagado. Bueno, alguien por ahí tiene su micrófono prendido. ¿Qué hay de valor en mí? Si nos preguntamos, a ver, ¿qué hay de valor en mí? Es una pregunta no muy fácil de responder. Es difícil, pero si tomamos una posición orgullosa, digo, bueno, en mí hay mucho de valor, porque me he esforzado, porque hice esto, porque hice el otro, porque esto esa es una actitud orgullosa. Pero si yo digo que hay mucho de valor en mí, porque soy hijo de Dios, es correcto. Eso es correcto. O también si digo, bueno, en realidad algo de valor en mí no hay. Y si algo tengo y si algo soy, es por la gracia de Dios. También es válido. Pero si también digo, en mí no hay nada de valor, puede ser una expresión de falta de autoestima. Quiere decir que nosotros tenemos que tener un equilibrio en nuestra vida, el saber y entender que si algo somos, algo tenemos, es por la gracia y la misericordia de Dios. En el ejemplo bíblico encontramos algunas personas que se caracterizaron por su orgullo, pero también encontramos algunas personas que se caracterizaron por su humildad. Y un ejemplo, un ejemplo de orgullo, no vamos muy lejos. Lucifer. Hay un micrófono por ahí prendido, si lo podemos apagar, por favor. Otro ejemplo de orgullo fue la actitud que tomaron los discípulos y lo vamos a estudiar en un día de la semana. Pero también tenemos ejemplos de humildad que lo vamos a estudiar, pues cada uno lo vamos a ver. El publicano, nuestro querido hermano Moisés y el principal, Jesús, el ejemplo perfecto. Vamos a pasar a la parte del domingo. Antes de eso, ¿alguien me quiere ayudar a leer este parrafito? Cuando usted busque descubrir sus designios, su parte en esta relación con Dios consiste en creer que se da guiado y bendecido al estar su voluntad. Al hacer su voluntad. Es Cristo quien guía hoy a su pueblo mostrándole dónde y cómo trabajar. Eso se llama humildad. Gracias, Pati. Mire,
Esto nos hace entender lo siguiente, algo que en mi trayectoria de haber aceptado a Cristo, esto siempre se lo he dicho a la gente. En esta vida no se puede vivir sin Dios. Se existe, pero no se puede vivir. Si queremos vivir bien y queremos que nos vaya bien, es permitir que Dios te guíe a ti y que Dios me guíe a mí. Y Él nos va a mostrar dónde, cómo y cuándo. Y tal vez no sepamos el por qué, como lo estudiamos el día martes, pero la única manera de poder vivir bien es permitir que Dios nos guíe. Vamos a la parte del día domingo. Las opresivas garras del orgullo. Porque nada de lo que el mundo ofrece, escuchen bien, nada de lo que el mundo ofrece viene del Padre, sino del mundo mismo. Y esto es lo que el mundo ofrece. ¿Qué es lo que el mundo ofrece? Los malos deseos de la naturaleza humana. El deseo de poseer lo que agrada a los ojos y al orgullo de las riquezas. Me encanta los anuncios del Palacio de Hierro. Soy totalmente Palacio. Como, como que eres una persona que mereces todo. Les hago una pregunta. No, no me la conteste, ¿no? Contéstesela a usted mismo. Si alguien le pregunta a usted, ¿eres una persona orgullosa? Saben que muchas veces no nos damos cuenta. A veces y muchas veces sabemos identificar a los orgullosos, los políticos arrogantes, que no me oiga Fernández Noroña, en personas ricas y famosas, que no me escuche el tío Richie, Ricardo Salinas Pliego, pero no nos damos cuenta que también somos orgullosos. ¿En qué consiste el orgullo? Nos dice la parte del domingo. Miren, el orgullo consiste en considerarse más importante o mejor que los demás. Y desgraciadamente es un sentimiento que ya lo traemos arraigado en el corazón humano. Nadie vaya a pensar que yo lo estoy criticando, porque al primero que estaría criticando sería a mí. Es algo que traemos por default, es algo que traemos de agencia. Por eso el título es Las opresivas garras del orgullo. Tristemente, nosotros hemos heredado el deseo de hacer aquello que nos trae satisfacción, poseer aquello que me atrae, que me gusta, aquello que satisface mi vanidad. ¿Por qué creen que vivimos en un mundo tan comercializado? Si no le pongo un ejemplo, métase usted a alguna página, Temu, Mercado Libre, Amazon, Shane y quién sabe cuántas más hay. Y cheque usted todo lo que se le antoja, casi todo. Pocas cosas son las que no se nos antojan. Supuestamente cosas hechas para hacer la vida más práctica y es mentira. Eso es humano. Tenemos que luchar. A mí me pasa, ¿eh? A mí me pasa. A veces
me quiero comprar algo y yo tengo que regañarme. ¿Y para qué lo quieres comprar? Pero si no te hace falta. Es que están muy bonitos esos zapatos, sí, pero de esos zapatos y de ese color tienes dos. Y yo mismo ahí me pido disculpas. Pero también hay una expresión que tiene que ver con orgullo, que no es, que no es pecado. El escritor de la lección pone el ejemplo cuando uno de nuestros hijos obtiene un logro. Usted se siente orgulloso de su hijo. Yo le voy a decir una cosa. Yo me siento orgulloso de ser miembro de la iglesia adventista. Alguien le llama así, es un orgullo sano, es una bendición. Me siento orgulloso que Dios me haya permitido haber estudiado teología y me siento feliz de poder eh, participar en algo como lo que estoy haciendo. Mire, lo importante en esta vida para que deje de ser un orgullo pecaminoso es que recordemos que todo lo que tenemos, lo que somos, no tienen que ver con nosotros, sino que es de Dios. El orgullo se demuestra cuando no tributamos a Dios la gloria por lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Ese es el orgullo. Pero todo aquello que tú consideres que Dios te ha dado y que lo usas para bendición, siéntete orgulloso, porque proviene de Dios. Todo lo valorable, lo bueno, todo lo de valor que tengamos, reconozcamos que proviene de Dios. Este es algo que nunca debemos olvidar. ¿Alguien más que me ayude? Si hablamos de orgullo, tenemos que hablar de aquel en quien nació por primera vez este sentimiento, Lucifer. Decidió no contentarse con su posición, sino que quiso ascender a un puesto más elevado. Con el tiempo quiso ser tan exaltado que deseó ocupar el trono mismo de Dios. No sabemos cuándo ni cómo surgió el orgullo en su corazón, pero sí sabemos que ese orgullo dio origen al gran conflicto cósmico entre el bien y el mal. Satanás cayó porque ambicionó ser igual a Dios. Deseaba participar en los consejos y propósitos divinos, de los cuales estaba excluido, porque, como ser creado, era incapaz de comprender la sabiduría del infinito. Fue este orgullo ambicioso el que lo indujo a la rebelión, y por este mismo medio trata de causar la ruina del hombre. Muchas gracias, Jorge Luis. Me pido una disculpa porque olvidé poner la cita, darle el crédito al espíritu de profecía. Mire, aquí inició el orgullo con Lucifer. No podemos entender cómo sucedió. Lo que sí sabemos es que Dios le dio a todos los seres creados la capacidad de elegir. Todos los seres creados que Dios hizo, todos tuvieron, así como tú y yo tenemos, la capacidad de elegir. Y Lucifer eligió. Ahora, una cosa muy importante. Yo no creo que Lucifer sabía, como tampoco Adán y Eva sabían, las dimensiones
que llegarían a provocar el pecado. Cuando Satanás engañó a Eva, y especialmente a Eva, le dijo, mira, no vas a morir. Sabe Dios que serás igual que Él. No estaba hablando en igualdad, estaba hablando en capacidad de conocer el bien y el mal. Oh, Eva dijo, qué bien, qué interesante. Pero Eva no dimensionaba nunca lo que era el mal. Si le hubiera dicho, mira, Eva, te voy a decir algo muy interesante, vas a conocer el bien y el mal. Y uno de tus hijos que Dios te va a permitir tener, uno de tus hijos a quien tú amas, le va a quitar la vida a tu otro hijo que también amas mucho. Ah, no, entonces no como. Entonces no pruebo. No, Satanás engañó a él. Vamos a pasar a la parte del día lunes. Y cuando nosotros leemos esta historia que Lucas nos relata, la del fariseo y el publicano, con el conocimiento que tenemos, decimos, pero ¿cómo puede ser posible que el fariseo haya dicho eso? Va delante de Dios y le dice, Señor, gracias porque no soy como aquellos hombres, menos como este publicano que está ahí acurrucado. Pero saben, sí existían, y perdónenme, pero sí existen. Quiera Dios que ni tú ni yo seamos, que tú y yo seamos como el publicano, que no querían ni siquiera levantar los ojos al cielo. Reconocía que era un pecado. El fariseo oró para sí mismo porque Dios no lo escuchó. Sí lo escuchó, pero siguió siendo un miserable pecador, algo que él ni creía que tenía. Y el publicano, que se sentía un pecador, se fue justo a su casa sabiendo que Dios lo había perdonado. Es por eso que el escritor dice, conócete a ti mismo. Pareciera que no tenemos nada que ver con el fariseo, pero desgraciadamente muchos somos fariseos. La verdadera humildad comienza, mire qué bonita expresión, cuando reconocemos nuestro pecado y vamos a pedir ayuda al único que puede perdonar mis pecados. Por eso el diablo ha tratado de que la gente, acuérdense que Juan 8:44 dice que es el gran engañador. Por eso a través de una iglesia, Satanás ha tratado de engañar, de que tú puedes ir a alguien más a pedir perdón, cuando el único que puede perdonar pecados es Cristo Jesús. Y cuando vamos delante de Él, debemos de entender que nadie es inferior a nosotros, porque todos somos humanos. El COVID nos hizo entender cuán vulnerables somos, ricos, pobres, jóvenes y viejos. Se dice que la estrategia del COVID era que nos matara a los viejos. Y sí, sí se llevó varios, pero también se llevó muchos jóvenes. Y mucha gente vivió pánico. Y nos dimos cuenta que el COVID no respetó credo ni religión ni estrato social. Seamos humildes. No busquemos el reconocimiento.
Eso no nos trae ningún beneficio. Dejemos que si alguien nos reconoce, quiere decir que algo tenemos que Dios nos ha dado. Nada más. Cuando tomamos una actitud de esa manera, vamos a recibir la gracia de Dios, que es una gran bendición. Y lo interesante es que esa gracia la vamos a compartir con los demás. ¿Alguien más por ahí? Ningún amor profundo por Jesús puede morar en el corazón de aquellos que no ven ni comprenden su propia pecaminosidad. El alma que es transformada por la gracia admirará su carácter divino, pero si no vemos nuestra propia deformidad moral, es una evidencia inequívoca de que no hemos tenido una visión de la belleza y excelencia de Cristo. Cuanto menos cosas de estima veamos en nosotros mismos, tanto más veremos para apreciar en la infinita pureza y amor de nuestro Salvador. Una visión de nuestra propia pecaminosidad nos conduce hacia aquel que puede perdonar. Muchas gracias, Perlita, muy amable. Miren, hay algo muy interesante. Para saber quiénes somos, tenemos que mirar primero a Jesús. Cuando vemos a Jesús, lo único que podemos mirar en nosotros es que somos unos miserables pecadores con una necesidad inmensa de la gracia de Cristo. Eso no es baja estima. Estamos hablando desde el punto de vista espiritual. Cuando nosotros entendemos nuestra pecaminosidad y recibimos la gracia maravillosa de Cristo, somos las personas más importantes para Dios. Somos las personas más amadas por Dios. Eso es alta estima. Porque miren, el que yo me sienta orgulloso por algo que tenga o por algo que haya hecho, eso no es alta estima. Ese es un engaño que yo estoy viviendo. La alta estima está determinada no por cosas que yo pueda lograr como lo trata de hacer el enemigo, sino la alta estima está cuando yo reconozco quién soy y hasta dónde puedo llegar a ser por la gracia y la misericordia de Dios. Cualquier cosa que me haga hacerme creer que yo lo he logrado es una evidencia de que no he tenido una visión de la belleza y de la excelencia de Cristo. Miren, segundo pecado, esto también está en el espíritu de profecía y no puse dónde estaba. Lo bueno es que ustedes me perdonan. Vamos a la parte del martes. Caramba, de este hombre llamado Moisés, que era un tipo de Cristo Jesús, podríamos hablar muchísimo tiempo. Pero a pesar de eso, era humano, era humano. ¿Cometió errores? Sí. Digo, no como yo, pero sí cometió. Y esta expresión que está en la lección, donde dice los grandes salones del palacio egipcio presumían de opulencia, placer y comodidad. Esto es algo que nos está enseñando cómo era la vida social, cultural, emocional de Moisés mientras vivía en el palacio. Moisés estaba viviendo una carrera para ser faraón. Él iba a ser faraón. Tenía todo. Tenía cualidades. Había recibido toda la instrucción. Se dice que era un gran estratega, mucha capacidad intelectual.
pero él cometió un error. Él ya sabía que Dios lo había llamado para ser el libertador. Pero mire, lo que pasa con los seres humanos, incluyéndome en el paquete, a veces no les queremos adelantar a Dios. Yo me imagino el golpazo que le metió al egipcio, que lo mató a golpes. Ese no era el plan de Dios. Hizo lo que Pedro sacó la espada y nomás porque Malco se alcanzó a agachar, le arrancó la pura oreja. Dios le dijo a Moisés, yo no te puedo utilizar así mientras ostentes tanto orgullo. Y lo mandó a un curso de 40 años, 40 años en el desierto. Casi se queda mudo, casi se queda mudo. Porque cuando Dios lo llama a Moisés y le dice, Moisés, es el momento de actuar, Señor, yo ya había dejado esos planes atrás. Yo pensé que usted ya no me iba a ocupar. Me siento derrotado. Es más, ni puedo hablar. Ya ni me acuerdo del idioma egipcio. Ya hasta el hebreo se me olvidó. No te preocupes, te voy a mandar a tu hermano. Pero esos 40 años ayudaron a Moisés a entender cuál era el plan de Dios para que lograra hacer lo que Dios espera de todos nosotros, humilde. Y cuando él llega a ser humilde, ahora sí Dios le dice, Moisés, ¿estás listo para ir a presentarte delante del faraón? Sí, te vas a desesperar porque el faraón no va a querer, vas a mandar una plaga, vas a decirle de la otra, te vas a desesperar, sí, pero vamos a llegar a las 10. Y cuando ya estés allá y sientas que llega el faraón, tú vas a abrir el mar rojo. Tú vas a recibir los 10 mandamientos. Qué privilegio para Moisés. Qué bendición. Estaba preparado. ¿Sabes qué? Te voy a decir algo. No existe un hombre en la tierra donde Dios no tenga un plan para él. Si tú me estás escuchando, no te vayas a querer excluir, pensar que Dios no tiene un plan para ti. Dios quiere que tú seas como Moisés. Señor, pero yo cómo voy a ser como Moisés. Sí, en tu esfera, en tu ambiente. Y muchas cosas de las que te han hecho sufrir y muchas de las cosas que has batallado es porque estoy trabajando en ti. Claro, te la has pasado quejando. No es para que te quejes, es para que aprendas, Sergio, a ser humilde. Moisés recibió un golpe muy fuerte de parte de Dios. Cuando el Señor le dijo, ¿sabes qué, Moisés? Yo no te pedí que golpearas la roca, yo te pedí que le hablaras a la roca. Señor, pero es que me desesperé. Sí, sí, pero cometiste un error. Así como Saúl le dijo a eh, Samuel, es que usted se tardó en llegar, Samuel. Sí, pero eso no te justificaba que hicieras algo que no te correspondía a ti. Está bien, Señor. Permítame mirarlo solamente. Está bien, te voy a permitir. Claro, yo le tenía preparado algo más maravilloso. Jesús lo iba a resucitar y lo iba a llevar no a la Canaán terrenal, sino a la Canaán celestial. Este ejemplo de Moisés nos demuestra algo. La humildad no viene de un día para otro.
lleva tiempo, lleva trabajo, lleva sufrimiento, pero Dios es el que puede producir la humildad en tu vida y en mi vida. A ver, vamos a hacer un ejercicio. En el lugar donde tú te desarrollas, con tu familia, con tus personas cercanas, si yo les preguntara cómo describen a cada uno de los que están aquí conmigo, ¿ustedes creen que alguien diría, bueno, es una persona muy humilde? ¿Conoces al ingeniero Jorge Luis? Sí, claro. ¿Cómo lo describes? No, pues es un chamaco muy humilde. Pero yo puse aquí dos respuestas. ¿Por qué sí y por qué no? Porque yo no dudo que en su mente, porque no quiero que me lo contesten verbalmente, tal vez alguno diría, no, la verdad no, no diría eso. ¿Por qué no? ¿Que no sabemos que lo que Dios espera de un cristiano es humildad? Yo no creo que Sergio, que es el único que le puedo echar, y soy yo. Yo creo que Sergio no sabe que tiene que ser humilde en 45 años que lleva de cristiano. Claro que lo sabe. Y lo es porque sí, porque no. No les voy a contestar. Una cosa que tenemos que entender es que ninguno de nosotros puede ser humilde por nosotros mismos. Necesitamos a Jesús porque tenemos una naturaleza pecaminosa. Fíjense que hace muchísimos años, en los 930, 940, por ahí hubo una teoría, una idea teológica que en este mundo se podía vivir sin pecar. ¿Escucharon bien? Sí, se puede vivir sin pecado. Ni un solo pecado. Se puede vivir. Claro, decían con la ayuda de Dios, con el poder de Dios y todo. Y cierta vez, una persona expresó esto, dijo, llevo 4 meses sin pecar. Y alguien que no consideraba la teoría le dijo, pues qué triste, acabas de pecar. ¿Por qué? Pues por el orgullo. Acabas de actuar de una manera orgullosa y estás pecando. Somos humanos, somos humanos. Por eso es lo maravilloso del Evangelio que tú y yo necesitamos a Jesús. ¿No está por ahí Carlito Sierra? ¿No vino hoy? Ya lleva varias faltas, Carlitos. Vamos a tener que regañarlo. ¿Alguien más que me quiera ayudar? ¿O alguno de los que ya leyeron? Yo, hermano Sergio, Adelante, Sonia. dice, la humildad posterior de Moisés es notable en vista de cuán poderoso era de su distinguido origen. Sin embargo, por un acto pecaminoso e impulsivo, perdió la confianza en sí mismo y su autoconfianza. No, dice Sí, autosuficiencia. autosuficiencia, perdón, con las montañas como las paredes de su aula y con su orgullo puesto a un lado.
Durante 40 años Moisés fue instruido por Dios acerca de lo que necesitaba saber para guiar a una nación fuera de la esclavitud y rumbo a la tierra prometida. Una vida de poder, riqueza y popularidad eran suyas, pero Moisés eligió algo muy diferente. No tiene por como historiador, No tiene par poeta, como historiador. ay, no, No hay no, sí, nadie como perdón, no él. tiene par como historiador, poeta, filósofo general y legislador. Con el mundo a su alcance, tuvo fuerza moral para rehusar eh, las halagüeñas perspectivas de riqueza, grandeza y fama, prefiriendo ser maltratado con el pueblo de Dios antes que gozar de los deleites temporales del pecado. Gracias, Sonia. Gracias, Sonia. Muy amable. Aquí nos está hablando de Moisés. Sabemos que, les decía yo, se estaba quedando mudo, pero después nos demostró que fue un gran historiador, fue un gran poeta, filósofo, legislador. Nos regaló no solo el Pentateuco, no solo los 5 libros, también nos regaló el libro de Job, una manera tan hermosa de cómo describir, transcribir lo que Dios le había dado. ¿Han pensado alguna vez platicar con él? Ha de ser maravilloso. La mayor ofensa. Caray. Si algo te preocupa a ti y a mí, es no ofender a Jesús. ¿No es cierto? Si algo quisiéramos es agradar a Jesús. ¿Cuál fue la mayor ofensa? Imagínense cómo se sentía Jesús. 12 jóvenes ingresaron a la escuela de Jesús, se encargó de enseñarles, estaba por terminar el curso que les había dado, hizo algo inverosímil, algo que nunca había pasado por su mente, les lavó los pies, les habló de la muerte que iba a vivir. Y mientras estaban cenando al final de la historia, ellos estaban conversando. ¿Y de qué se trataba la conversación? La conversación era quién de ellos sería el mayor. Esa era una ofensa para Jesús. Y saben que todos se creían que tenían el mérito de tener el primer puesto. Yo me imagino a Pedro. No, no, ni se les ocurra. Digo, Juan y su hermano Jacobo, espérame, es más, hasta mi mamá ya vino. Qué lejos estaban espiritualmente de la escena más maravillosa y difícil para Jesús por causa de su orgullo. Por eso que fue que Jesús le dijo, yo estoy con ustedes como el que sirve. Por eso Pedro le dijo, Señor, que tú me laves los pies a mí, jamás, jamás. Hasta que el Señor le dijo, si no lo permites, no tendrás parte. No, entonces, lávame todo el cuerpo. Si quieres ser grande como tu maestro, sirve a los demás. Mi orgullo me dice otra cosa. Mi orgullo me pide que me sirvan. Pero la ley del cielo dice que el que quiera ser grande,
tiene que ser un servidor. Y para ser un servidor necesitamos la gracia de Dios y hacerlo con humildad. Tengo una pregunta. ¿Estás experimentando la gracia de Dios en tu vida? Si estás experimentando la gracia de Dios en tu vida, eres humilde. Si no, algo está pasando. La gracia de Dios debemos de experimentarla a diario. Y esa gracia que recibimos, tenemos que transmitirla. ¿Alguien me ayuda? En lugar de estar felices y agradecidos por su llamado, el orgullo se había apoderado de sus corazones y cada uno se creía superior a los demás. Es fácil permitir que tales pensamientos dominen nuestra mente, pero se nos dice que no hay nada que ofenda tanto a Dios o que sea tan peligroso para el alma humana como el orgullo y la suficiencia propia. De todos los pecados es el más pernicioso, el más incurable. Gracias, Emita. ¿Qué les pareció esta expresión? No hay nada que ofenda tanto a Dios o que sea tan peligroso para tu salvación como el orgullo y la suficiencia propia. Y de todos los pecados, el peor y el más incurable es el orgullo. Tenemos que ser cuidadosos, ¿no es cierto? Tenemos que pedirle a Dios todos los días que a través del Espíritu Santo podamos ser humildes. Me regresé, ¿verdad? Perdón. Vamos a la parte del jueves. Aquí está la cura. Aquí está la sanidad. Fija tus ojos en Cristo. ¿Quién fue Jesús? Filipenses 2 del 5 al 8 es una expresión maravillosa de Pablo, guiado por el Espíritu Santo para hacernos entender quién era Jesús. El que no escatimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Y el versículo hoy dice, y estando en la condición de hombre, ¿qué hizo? Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Imagínense ustedes a Jesús que fue asediado todo el tiempo que estuvo en la tierra. Y especialmente por aquellos que debieron de verlo reconocido como el Mesías prometido. ¿Con qué autoridad haces esto?, le decían. A ver, dinos, ¿con qué autoridad lo haces? Cuando Jesús hacía un milagro, no veían el milagro, veían en qué hacer o en qué pensar que Jesús estaba haciendo mal. ¿Qué cosa tan triste? ¿Qué argumentos tuvieron para quitarle la vida? ¿Que hacía milagros? ¿Que amaba a los seres humanos? Ah, sanaba en sábado. Por eso Pilato dijo, eso no tiene que ver con Roma, tiene que ver con ustedes. Júzguenlo ustedes. Pero se hace llamar rey de los judíos. Pues es problema de ustedes. Nunca ha dicho que es rey de Roma.
cosa tan difícil. Miren, cuando el diablo mete algo en la mente del ser humano, no se quita fácil, no se quita fácil. Al contrario, se defiende a capa y espada. Y eso pasa con las doctrinas falsas. ¿Quién podía tener la grandeza que Jesús tenía al encarnarse? Nadie. Renunció a todo por una simple razón, por amor. Por eso, cuando nos sintamos asediados por Satanás a querernos hacer sentirnos algo, deberíamos de tener vergüenza porque Jesús, siendo Dios, se humilló, sirvió para demostrarnos lo que era la humildad. Vean lo que dice aquí. Jesús renunció al cielo para morir por la humanidad con la esperanza de que comprendiéramos su acto de gracia y respondiéramos a su invitación a relacionarnos con él. Es sin duda el ejemplo perfecto de la humildad. Por eso perdón, por eso Pablo en Filipenses capítulo 2 versículo 5 dijo, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Se humilló. 3 y 4 en Filipenses dice, nada hagas por contienda o por vanagloria. Antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por los de otros. Ahí está el ejemplo a seguir. Ahora veamos a los discípulos. Qué triste tener a Jesús 3 años y medio. Pero les voy a decir algo. Sí, los discípulos tuvieron a Jesús 3 años y medio. Pero ¿sabe qué? Yo lo he tenido 45 años. No físicamente, pero a través de su palabra lo he tenido. Entonces, no me atrevo a criticar a los discípulos. Me atrevo a criticarme a mí. ¿Qué es lo que Jesús ha hecho en mi vida? He fijado mis ojos en Cristo. Si alguien me puede ayudar a ser humilde, es Jesús. Jesús es el máximo ejemplo, el ejemplo perfecto de la humildad. Lleno de compasión, veía a las multitudes como ovejas sin pastor. ¿Alguien me puede ayudar? Sí, yo lo leo. Adelante. Eh, Él sabía que la humanidad lo necesitaba más que ninguna otra cosa, aunque pocos se daban cuenta de ello. Jesús renunció al cielo para morir por la humanidad, con la esperanza de que aprendiéramos, de que comprendiéramos su acto de gracia y respondiéramos a su invitación a relacionarnos con Él. Jesús lo hizo y lo soportó todo. Cuando nos detenemos a reflexionar acerca de ello, percibimos inevitablemente nuestra impureza
y nuestra extrema necesidad de Él. Cuando lo contemplamos, todo lo demás, especialmente nosotros mismos y nuestra propia presunta grandeza, palidece hasta volverse completamente insignificante. ¿Quién es Jesús? ¿Qué hizo y cuánto ama a su creación? Se convierte en la portada y el centro de todo. El orgullo seguramente desaparecerá cuando lo contemplemos a Él. Muchas gracias, mi hermana Ligia. Muy bien leído. Miren, aquí está el antídoto contra el egoísmo. Desaparece cuando contemplamos a Jesús. Cuando sabemos qué fue lo que hizo Jesús. Cuando contemplamos cómo vivió Jesús. Miren, a veces cuando estoy leyendo y me indigno cómo trataron a Jesús. Y me pongo a imaginar y ya después le pido perdón a Dios. Señor, ¿por qué no le torciste la lengua? Si hubieras hecho que la lengua se le torciera y se asfixiara cuando te hablaron así. Aquel que lo escupió, aquellos que se burlaron de él. Y todavía Jesús se atrevió a decir, Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y tenía toda la razón, porque no sabían lo que estaban haciendo. No sabían. Ayer en el repaso de la fe de Jesús decíamos algo muy interesante, que cuando Pedro les habla o les predica, que les dijo que ese Jesús que estuvo con ellos era el Hijo de Dios, era el Mesías prometido, que murió, que resucitó, ascendió al cielo y les dijo, yo lo vi. Él estuvo 40 días con nosotros. Cuando la gente se dio cuenta, dentro de esa gente que estaba ahí, muchos se burlaron, muchos gritaron, crucifícale. Por eso Lucas nos dice que se compungieron de corazón y le dijeron a los discípulos, ¿qué hacemos? Reconocieron que habían hecho mal, reconocieron que cometieron un error. ¿Recuerdan ustedes a los dos ladrones en la cruz? ¿Quién de los dos ofendió a Jesús? Los dos. Pero después uno reflexionó y entendió. Y cuando se dio cuenta, Señor, se ve que se disculpó. Y Jesús le hizo una promesa. ¿Alguien más que me quiera ayudar? En el amor al yo, la exaltación propia y el orgullo hay gran debilidad, pero en la humildad hay gran fuerza. Nuestra verdadera dignidad no se mantiene cuando más pensamos en nosotros mismos, sino cuando Dios está en todos nuestros pensamientos y en nuestro corazón arde el amor hacia nuestro Redentor y hacia nuestros semejantes. La sencillez de carácter y la humildad de corazón darán felicidad, mientras que el engreimiento producirá descontento, murmuraciones y continua desilusión. Lo que nos infundirá fuerza divina será aprender a pensar menos en nosotros mismos y más en hacer felices a los demás. Testimonios para la Iglesia, tomo 3, página 52. Muchas gracias, Jorge Luis. Mire lo que dice aquí. Me encantó esta porción que acaba de leer Jorge Luis. Nuestra verdadera dignidad. A veces nosotros cuando nos defendemos, cuando agredimos, decimos,
Bueno, es que tengo dignidad, es que tengo mi orgullo, defiendo mi orgullo, mi dignidad. Pero la verdadera dignidad es cuando Dios está en todos nuestros pensamientos y en nuestro corazón arde el amor hacia nuestro Redentor y hacia los demás. Que si alguien me ofendió, me gritó, me agredió, me malinformó, y alguien dice es que destruyó mi dignidad, eso es satánico. Porque ¿cuál es la verdadera dignidad? Ya lo leímos. Cuando Dios está en nuestros pensamientos. Y vean lo que también leímos. La sencillez de carácter y la humildad de corazón, ¿qué es lo que va a provocar en ti y en mí? Felicidad. Y en cambio la dignidad, entre comillas, simplemente va a traer desilusión a mi vida. Vamos a finalizar, vámonos a la parte del viernes. Lucas 22, 27 dice, porque ¿cuál es mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? No es el que se sienta a la mesa, mas yo estoy entre ustedes como el que sirve. Qué duro para los discípulos, no entendible, y menos con ese orgullo. Cuanto más nos acercamos a Jesús y más claramente apreciamos la pureza de su carácter, con mayor claridad discerniremos la excesiva pecaminosidad del pecado y nos sentimos menos inclinados a ensalzarnos a nosotros mismos. No sé si Maidita está por aquí. ¿Estás aquí, Maida? Soy Sergio. Sabes que, Maida, te voy a decir algo en confianza. Sí, Este, muchas veces cuando me presentas, ay, que no se le vaya a ocurrir a Maida decir que soy licenciado en teología y que además estudié odontología. Eh, yo creo que mejor preséntame con ustedes un miserable pecador que tiene una necesidad inmensa de la gracia de Dios. Porque en realidad, ¿qué somos nosotros? No somos nada, menos sin Dios. Y si algo podemos hacer, es por la gracia y la misericordia de Dios. Pero bueno, Maida, a veces eso da cierto, no sé, como cierto interés en saber que lo que se preparó, se esforzó por preparar. Pero bueno, así es, Sergio. antes de la honra viene la humildad. Para ocupar un lugar elevado ante los hombres, el cielo exige al obrero que, como Juan el Bautista, tome un lugar humilde delante de Dios. ¿Qué dijo Juan el Bautista? No soy digno ni desatar las correas de sus zapatos. Por eso Jesús puso el ejemplo de los niños. Y miren, estudiamos acerca de los ángeles. Los ángeles están listos para cooperar con aquellos que no tratan de ensalzarse a sí mismo, sino de salvar almas. Pero lo contrario, cuando los hombres se ensalzan a sí mismos y se consideran necesarios para el éxito del gran plan de Dios, ¿qué hace el Señor con ellos? Los pone a un lado. Y saben que hemos tenido muchos ejemplos de líderes de nuestra iglesia que se han sentido tan capaces que al último el diablo los ha hecho traicionar la obra. El alma sincera y contrita es de gran valor a la vista de Dios.
Él pone su señal sobre los hombres, no según su jerarquía ni su riqueza, ni por su grandeza intelectual, sino por qué razón, sino por su unión con Cristo. Me encantó la lección. Me encantó la lección. Me jaló las orejas y